relatos, anécdotas y otras cosas. Un espacio donde la curiosidad no tiene costo, límite ni fronteras. Comenzamos. Bienvenidos al primer episodio de lo que he titulado Relatos, anécdotas y otras cosas. En este podcast les contaré acerca de algunos temas que espero sean de su interés. Acontecimientos históricos de personajes reales o ficticios, uno que otro suceso paranormal, cosas retro o anécdotas y todo aquello que despierte nuestra curiosidad. Espero que este contenido lo vayamos creando juntos. Yo investigando y ustedes con sus comentarios de los temas que nos apasionan. Antes de empezar, quiero agradecerles por estar escuchándome y permitirme contarles sobre cosas que son muy interesantes y que están fuera de lo cotidiano. Agradezco su tiempo y espero que este primer episodio sea de su completo agrado. También les comparto mis redes sociales para que dejen sus comentarios y vayamos creando una gran comunidad. Así también para que me vayan platicando sobre sus experiencias personales para poder enriquecer este contenido. Me encuentran en Facebook y en Instagram como Relatos, Anécdotas y otras cosas. Y mi correo es moranto.2020@gmail.com por si gustan enviarme alguna historia más extensa que quieran contarme y si gustan que la platique a los demás de la comunidad. En posteriores episodios lo haré con gusto. Pero sin más rodeos, voy a comenzar con esto que se titula Costumbres raras y extrañas. Sin duda alguna, nuestro planeta es un lugar donde podemos encontrar infinidad de cosas interesantes. Cosas que nos sorprenden y que en ocasiones nos pueden parecer extrañas. Algunas de estas son costumbres o tradiciones que pertenecen a culturas o razas con su propia y diferente forma de expresión. Y si bien para algunos estas pueden parecer raras, para otros toman una importancia de índole religiosa. Y es por tal motivo que se deben de seguir al pie de la letra para conseguir algo en especial. Esto puede ser alguna bendición, algún milagro o simplemente la aceptación de algún grupo o etnia, según sea el caso. A continuación les contaré de algunas costumbres y tradiciones un poco extrañas, pero que sin embargo son muy importantes para las personas que las practican. Espero que todo esto sea de su interés y que me dejen sus comentarios sobre este tema en mis redes sociales. Para nuestro primer relato, vamos al continente europeo. Lo primero que les contaré es acerca del Festival del Queso Rodante en Gran Bretaña. Por lo general, cuando pensamos en el típico inglés, ubicamos a una persona reservada, tranquila y sumamente educada. Pero hoy les voy a contar cómo los ingleses pueden llegar a volverse realmente locos en una festividad. La competencia, cuyo nombre oficial es Copperhill Cheese Rolling and Week, ocurre en la localidad de Gloucester, Inglaterra. Esta se divide en 4 categorías, 3 para hombres y 1 para mujeres. Consiste básicamente en una cacería en la que, a diferencia de las ordinarias donde los cazados son animales, en esta los llamados cazadores son los que acaban bastante más mayugados y perjudicados que la propia presa. Actualmente los lugares escogidos para la celebración deben ser pueblos pequeños con pronunciadas y resbaladizas colinas. Además, la cantidad de participantes puede variar, pero deben ser preferentemente hombres y mujeres entre jóvenes y adultos, sin llegar a la vejez, debido a que es una prueba demasiado dura. La primera referencia escrita a este evento data de mediados del siglo XIX. Si bien no existe consenso acerca del origen del mismo, se dice que la tradición del queso rodante formaba parte de una serie de actos festivos que hace 2 siglos tenían lugar
con el objeto de conmemorar la llegada del verano, pero que con el tiempo se fueron reduciendo a un único evento, cuya fecha de celebración se trasladó al último lunes de mayo. Cabe mencionar que su fin es meramente pagano, es decir, este no tiene nada que ver con algo religioso. Pero, se preguntarán, ¿de qué se trata este dichoso festival? El evento comienza al mediodía y se realizan varias carreras en cada edición, correspondientes a cada categoría de las distintas en la competencia. Básicamente, esta consiste en hacer rodar un queso de aproximadamente unos 3 a 4 kilogramos de peso colina abajo. Inmediatamente después de esto, los competidores deben tratar de alcanzarlo antes de que llegue al final de la colina. Sin embargo, lograr agarrarlo en movimiento es físicamente imposible, teniendo en cuenta que lo sueltan unos segundos antes de ventaja y la velocidad que alcanza. Lo único que pueden hacer los valientes cazadores es lanzarse colina abajo con muchas ganas, atenerse a la ley de gravedad y al estado de la colina. Al pie de la misma se sitúan los llamados catchers, unos hombres bastante fornidos cuyo trabajo es agarrar y detener a los participantes que lleguen a la meta con excesiva velocidad. Pero muchos pensaríamos que por todos los sufrimientos que pasan estos hombres y mujeres, el premio debería ser muy grande o algo de gran valor. Pero no, ya que el ansiado premio para el ganador es siempre el mismo en todas las carreras. La primera persona que agarra el queso, o quien estuvo más cerca de atraparlo, y alcanza la línea de meta, gana el enorme quesote. Y claro, quien llegue con el menor daño posible. Otros que tampoco pueden faltar nunca a la cita son el personal paramédico y las ambulancias, que han de atender a un gran número de contusionados y heridos. Algunos de estos accidentados logran cruzar la línea de llegada antes que nadie, pero lo hacen tan mayugados y en un estado tan catastrófico que levantar el pesado queso les resulta una tarea imposible. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior descrito, los participantes consideran que algunos arañazos y moretones son, en el mejor de los casos, un premio razonable por alzarse con la pieza y el reconocimiento de los espectadores. Para el segundo relato, viajaremos al continente americano. Lo siguiente que les contaré es acerca de los Yanomamis y su costumbre de comer cenizas de sus muertos. Por toda Latinoamérica podemos encontrar diversos grupos y etnias indígenas, la mayoría de ellas aisladas de la civilización. Tal es el caso de los Yanomamis, una de estas tribus indígenas que residen en América del Sur, específicamente en las selvas y montañas del norte de Brasil y el sur de Venezuela. Se dice que aproximadamente hace unos 15.000 años, esta tribu comenzó su proceso migratorio por el estrecho de Bering hasta llegar a Sudamérica, donde actualmente residen. Como dato informativo, se dice que aproximadamente unos 40 años atrás se instalaron en la zona misiones católicas salesianas, provenientes de Italia. Esto con el fin de ayudar a esta comunidad indígena a tener contacto con la civilización y así obtener algunos beneficios como medicinas o educación. Estas misiones están ubicadas mayormente en el Amazonas, ya que es el sitio de mayor concentración de esta tribu a causa de la colonización realizada por los portugueses en el año 1500. Ahora bien, se dice que el nombre de la cultura Yanomami o Yanomamis surgió de los misioneros salesianos italianos que se encargaron de las misiones católicas en la región conocida como Yanomamo. De ahí el nombre asignado a esta etnia con el que se les conoce por todo el mundo. Las costumbres y tradiciones de este pueblo son muy interesantes, pero a la vez quizás algo extrañas para muchos. Refiriéndome a una de ellas en particular,
es que ellos practican el llamado canibalismo endogámico como un ritual sagrado. Este consiste en la realización de una ceremonia funeraria donde luego de un mes de la muerte de algún miembro familiar, son cremados los huesos del finado. Inmediatamente después las cenizas son ingeridas mezcladas con plantas por todos los integrantes de la familia. La creencia Yanomami indica que en los huesos de la persona fallecida reside toda la energía vital. Por tanto, al ingerir las cenizas obtenidas de sus restos, esta energía se reintegra al grupo familiar, creando así un ciclo de energía vital que se mantiene dentro del núcleo familiar. Cabe decir que esta costumbre solo aplica si el pariente difunto fue una persona buena, dedicada a la familia y a la tribu. En caso de que el fallecido no contara con obras que dieran fe de su buen comportamiento, se procede a quemar sus restos por completo y se desechan las cenizas, para que así no se perpetúe la mala energía al resto del núcleo familiar. Como nos podemos dar cuenta, el mundo espiritual es una parte fundamental de la vida de los Yanomamis. Cada criatura, piedra, árbol y montaña tienen su espíritu propio. Y a veces estos son malignos y atacan a los Yanomamis. Es por esto que los chamanes de su tribu controlan a estos espíritus inhalando un polvo alucinógeno llamado yacuana. A través de su trance visionario se encuentran con los espíritus o chapiripe, con los que entran en contacto y pueden alejarlos de la tribu, evitando así los males. Pero a pesar de todo lo extraño que parezca esto, el poder conocer y admirar un poco más acerca de estas costumbres es absolutamente enriquecedor. ¿O no lo creen ustedes? Para el tercer relato, vamos ahora al continente asiático, con las llamadas mujeres jirafa. En nuestro mundo existen distintas tradiciones y rituales raros en los que se modifican partes del cuerpo por ideas ya sea culturales o simples creencias. Uno de los más famosos es el de los aros en el cuello que usan las llamadas mujeres jirafa, más conocidas como Padaun o Kayan, como prefieren ser nombradas. Ellas usan collares para estirar el cuello. La fuerza que ejercen los aros y el peso es lo que ocasiona el alargamiento. Esta costumbre que ha resistido el paso del tiempo las convierte en una de las atracciones turísticas preferidas de Tailandia y Myanmar, países del sudeste asiático. Cabe mencionar que lo que usan en el cuello no son aros precisamente, sino un hilo de metal que se va doblando hasta que toma la forma de espiral. Esto comienza a ser usado por las mujeres desde que tienen aproximadamente 5 años y conforme pasa el tiempo es reemplazado por un hilo de metal más largo para dar más vueltas alrededor del cuello. En realidad, ese objeto no hace más largo el cuello de las mujeres, aunque así lo parezca. Lo que sucede es que los músculos que cubren el espiral se debilitan, mientras que la clavícula se va deformando hasta hundirse por el peso. Asimismo, la parte de la mandíbula y la garganta se mantienen erecta y alzada, por lo que parecen que lo tienen extremadamente largo, sin ser así. No existe un origen claro de cómo nació esta tradición. La única aceptada por la misma población es que lo hacen por belleza e identidad cultural. Existe la idea de que lo hacen para darles aspecto de un dragón, principalmente porque los Kayan tienen la creencia de que son originarios de un dragón hembra y un ángel híbrido de humano, idea que motiva su festival más importante, el Kai Ten Bo. Según cuentan algunos nativos, sus tribus llegaron a la zona central de Myanmar en Birmania alrededor de hace unos 2000 años, procedentes del desierto de Gobi en Mongolia. Sin embargo, la realidad es otra. Se dice que después de un conflicto militar que se llevó a cabo en Birmania a finales de los 80 y los 90, los pueblos Kayan migraron hacia la frontera de Tailandia,
donde se construyeron campos de refugiados. Las mujeres que tenían aros alrededor del cuello, lo cual los hacía lucir más largos, fueron situadas en un lugar exclusivo que eventualmente se convirtió en un atractivo turístico. Personas alrededor de esta zona y pronto todo el mundo comenzaron a ir a ese espacio para pagar por verlas, y aunque eso hacía su vida autosustentable, las hacía ver como fenómenos de circo. Las mujeres jirafa deben sonreír y tratar bien a los turistas, tomándose fotos, así como realizando algunas acciones que parecen tradicionales de la tribu, como tejer ropa que posteriormente los turistas pueden comprar. Por otro lado, los hombres y niños viven al lado de estos asentamientos, pero todos estos refugiados de la guerra están en una situación ilegal. No se les considera ciudadanos, no tienen el derecho de cultivar ni talar árboles y tampoco se les permite trabajar en otra cosa. Si quieren permanecer en el país, deben quedarse en esas tribus. Hasta fines de la primera década del siglo XXI, el gobierno de Tailandia se negaba a otorgar permisos de migración para los Kayan, principalmente porque el sector turístico era uno de los que generaban más ganancias para el gobierno. Sin embargo, desde hace al menos una década, algunas de las mujeres de la tribu han decidido quitarse los aros para encajar mejor con el mundo moderno, o como forma de protesta por el exceso de turismo. Asimismo, otras deciden mantenerlo para seguir beneficiándose o por su propia identidad. A mi parecer, no deberían exhibirse personas como objetos o cosas raras, pero desgraciadamente en nuestro mundo moderno aún existe esto. Siguiendo con nuestro relato, ahora vamos a la India. Ahí les contaré sobre la costumbre que tienen de lanzar a los bebés desde lugares altos. Se nos ha insistido que debemos respetar y ser tolerantes con las culturas y con las tradiciones de los diferentes pueblos del mundo. No importa lo curiosas, absurdas o hasta peligrosas que pueden llegar a ser. Pero esta tradición es uno de esos casos en los que se debería hacer algo si se desea preservar la vida, aunque se diga que no pasa nada. Todos los años en la ciudad india de Solapur se sigue practicando un ritual que se remonta hace casi 700 años. En este, los padres de familia permiten que lancen a los bebés desde el techo de un santuario y que los reciban a más de 15 metros abajo en una sabana extendida, para que tengan suerte y fortaleza el resto de su vida. La práctica llamada Okali consiste en que un sacerdote lanza a los recién nacidos y a los niños de hasta 2 años desde lo alto de un templo, y un grupo de personas los espera abajo con una manta con las que los atrapa. El procedimiento es rápido. El sacerdote toma apenas unos segundos para tomar a los pequeños de manos y pies y los arroja al vacío. Los más pequeñitos no entienden nada de esto, pero los que ya están sobre los 2 años se muestran horrorizados cuando esperan para ser arrojados. Esta tradición es como una ofrenda por parte de los padres, ya que en sus oraciones para que un bebé nazca sano, ellos incluyen la promesa de lanzar al bebé como ofrenda al Dios que concedió el favor. Según la tradición, los padres creen que sus hijos serán más fuertes y tendrán buen augurio siempre que logren sobrevivir a la caída. El motivo de esta tradición no es otra que la creencia colectiva acerca de que es un acto en el que Dios bendice al niño, reportándole salud y prosperidad para él y para su familia. Pero a pesar de todo esto, esta tradición no es vista como un delito en Tailandia, y como no existe una ley que la prohíba, las autoridades no pueden hacer nada para impedirla. Si bien muchas voces se han manifestado en contra de esta práctica, como también ocurre en otras partes del mundo, por ejemplo con las corridas de toros en España, aún no se ha logrado prohibir estos lanzamientos. La Comisión Nacional para la Protección de los Derechos Infantiles inició hace unos años una investigación para comprobar si este ritual atenta contra algún derecho en específico de los infantes. Este proceso inició en el año 2009 y hasta la fecha no se ha llegado a nada. Considero muy complicado prohibir esta tradición que lleva ya varios siglos siendo practicada, y además, dejando de lado las bases que la sustentan,
Se dice que todo esto es porque, según los sacerdotes y habitantes del lugar, es la única forma para afrontar el alto nivel de mortalidad infantil de la región. De hecho, quienes la practican dan fe de su aparente efectividad. Pero parezca lo que parezca, esto se sigue llevando a cabo a pesar de todo, ya que en ocasiones la fe suele representarse un poco demasiado más absurda de lo que en realidad es. Nos quedamos aún en Asia. Ahora les contaré sobre la tradición china de los pies vendados o pies de loto. Este relato lo comienzo con una interrogante. ¿Cuántos de nosotros no hemos llevado un zapato muy ajustado durante horas? ¿Se imaginan la sensación cuando llegamos a casa y nos los quitamos? Esto es indescriptible y sin duda muy, pero muy relajante. Pero el dolor y las heridas que pueden producir un zapato son terribles. Sin embargo, nada se puede acercar a una práctica china que duró mucho tiempo y que perjudicó a muchas mujeres y a niñas en ese país. Los primeros escritos sobre la práctica se remontan a la dinastía Tang, que gobernó desde el 618 hasta el 907 después de Cristo. Se dice que posiblemente surgió entre los bailarines de la corte de la clase alta y que de ahí pasó al resto de élites de la sociedad. Algunos historiadores creen que la tradición surgió cuando las mujeres comenzaron a imitar a la concubina imperial, que era conocida por sus diminutos pies envueltos. Independientemente de sus orígenes, estos pies rediseñados, por así llamarlos, se pusieron de moda entre las familias chinas de clase alta, hace alrededor de unos 1000 años, hasta hace poco tiempo, relativamente. Se cuenta que esta práctica se solía realizar en los meses de invierno, para que el frío se pudiera utilizar para ayudar a adormecer las lesiones y prevenir infecciones. En algún momento después de que una niña cumpliera 2 años, y generalmente antes de que cumpliera los 6, la pequeña era apartada por un anciano, miembro de la familia o un profesional de la técnica para iniciar la alteración. Esta era una práctica terriblemente dolorosa, que desfiguró los pies de millones de niñas y mujeres chinas por siglos debido a las ataduras o vendas en sus plantas. Para elegir el día en que comenzaba esta práctica, se consultaba a un astrólogo, y este se encargaba de decidir el día de inicio. El primer día, tanto la niña como su madre hacían ofrendas de pasteles de arroz para pedir a los dioses que todo el proceso fuera favorable. Ahora bien, omitiendo los detalles más desagradables del proceso, solo haré mención que se trata de un proceso constante de deformación de los dedos en que se vendan fuertemente contra el talón, y esto se repetía cada 2 días durante 10 años. Se pensaba que los diminutos pies de loto dorado, que se conseguían a través de quebrar los dedos y los arcos de las niñas al atarlos a la planta del pie, eran un pasaporte para un mejor matrimonio. Desde el punto de vista convencional, los pies vendados existían para complacer a los hombres, ya que se creía que ellos eran atraídos por los pies pequeños. Una vez que los pies alcanzaban las medidas deseadas, las antiestéticas fijaciones se adornaban con zapatillas de seda. De esta forma, cuando una joven con una flor de loto se insertaba en la sociedad, se convertía en una pareja muy buscada. Sus pies reconfigurados se hacían obvios por su manera tan distinta de caminar, un movimiento oscilante que se conoció como el paso de loto. Sin embargo, a pesar de todo lo que les comenté anteriormente sobre la supuesta atracción por los pies pequeños, una investigación sugiere que esta costumbre ha sido ampliamente malinterpretada, ya que si bien para la alta sociedad funcionaba como algo que según ellos les hacía ser más bellas y deseadas, para las clases bajas no era así. Las niñas que tenían sus pies vendados no llevaban una vida de belleza inútil, sino más bien servían a un propósito económico, especialmente en el campo, donde niñas pequeñas desde los 7 años tejían y trabajaban con sus manos. La práctica de vendar los pies persistió durante tanto tiempo porque tenía una razón económica evidente. Era una manera de asegurarse que las niñas y jóvenes permanecieran sentadas y ayudaran a fabricar productos como hilados, telas, esteras, zapatos y redes de pesca
de los que dependían las familias para obtener ingresos. Y hasta a ellas se les hizo pensar que estas labores les asegurarían más posibilidades de un matrimonio pues feliz o mejor. Sin embargo, esto tenía serias repercusiones para su movilidad, llegando a provocar, entre otras muchas complicaciones, discapacidades con la edad avanzada, ya que esta práctica, como les había yo mencionado, comenzaba desde los 2 años con el objetivo de que los pies no superaran los 15 centímetros de longitud aproximadamente. Por fortuna, la práctica del pie de loto fue prohibida por el gobierno comunista cuando tomaron el poder en 1949. Ellos establecieron la estricta y definitiva prohibición del vendado de pies, incluyendo las áreas rurales aisladas donde las distintas prohibiciones anteriores habían sido ignoradas. Sin duda alguna, en ocasiones la estética llega a ser una manera cruel de dominación. Por último, les contaré acerca de, por así decirlo, la escalofriante tradición de los Dani de Papúa Occidental, conocida también como Irian Jaya. Es de esos lugares de nuestro planeta fascinantes por sus paisajes, enigmáticos por sus habitantes y etnias que se quedaron suspendidos en el tiempo por el difícil acceso y aislamiento en el que viven, y mágico por sus tradiciones ancestrales. Es tierra de guerreros acostumbrados al uso de hachas, cuchillos y arcos con flechas, esto para defender sus territorios, para cazar y para luchar por una independencia que les garantice su prosperidad como pueblo y su identidad como papúas. La etnia Dani son indígenas de Papúa, la provincia de Indonesia que ocupa la mitad oeste de la segunda isla más grande del mundo, Nueva Guinea. Esta tribu fue descubierta en 1938 por Richard Archbold durante un vuelo de reconocimiento, ya que era peligroso sobrevolar esa zona hostil de altas montañas y bajas nieblas. Los Dani son pueblos que viven en zonas montañosas de manera tradicional, cultivando y cazando con herramientas de piedra. Habitan en onais, que son pequeñas cabañas circulares de madera y techo de caña y paja en forma de cono. Las pequeñas aldeas no disponen de electricidad ni agua corriente. La lluvia y los ríos son su fuente de agua. Antiguamente practicaban el canibalismo, básicamente por motivos territoriales. Sin embargo, esto ya no se practica desde hace ya muchos años. Su moneda de cambio es el cerdo, ya que lo consideran un animal muy valioso. Pero bueno, entrando ahora sí en el tema. Por lo general, todos nos ponemos tristes de perder a un ser querido, y son muchas las formas en que demostramos ese dolor. Pero en la zona montañosa de Papúa, las mujeres de la tribu Dani se cortan un dedo cada vez que alguien de la familia muere. De esta manera, los miembros de la tribu quieren mostrar su dolor por la muerte de sus seres queridos. Puede tener incluso su mayor simbolismo, ya que se ha sugerido que la agonía sufrida cuando se amputa una porción de un dedo es representación física del dolor emocional que siente un miembro de la tribu como consecuencia del luto, ya que para esta etnia los dedos significan el símbolo de la armonía, la unidad y la fuerza en un hombre y en una familia. Curiosamente, creen que esta práctica ayuda a aplacar a los espíritus de los difuntos, especialmente si los individuos poseían una gran influencia dentro del grupo. El segmento del dedo amputado se deja secar y posteriormente se quema. Las cenizas son enterradas en suelo sagrado. Hoy en día, esta práctica ha sido prohibida oficialmente. No obstante, todavía viven y se pueden ver a miembros mayores de los Dani a los que les faltan uno o más dedos. Como nota final, además de lo anterior, otras macabras costumbres acompañan el ritual de la muerte. Un ejemplo es que los cuerpos de los ancianos más respetados son literalmente ahumados y expuestos durante semanas a la tribu. Esto para que se les muestre pues cierto respeto. Un poco perturbador. Sí. Bueno, hasta aquí dejamos por el momento este tema. Como se pudieron dar cuenta, solo mencioné una pequeñísima parte de costumbres de las miles que existen.
Espero que este primer episodio haya sido de su agrado. Sin duda me faltaron muchos lugares y costumbres más raras, pero esas serán para otros episodios si ustedes me lo permiten y me apoyan compartiendo este podcast, ya que esto me ayudará a hacer más contenido. Comenten acerca de este tema, lo que ustedes piensen y si les gustaría que hiciera más episodios de este tipo. Síganme escuchando y recuerden que este contenido lo hacemos todos. Hasta la próxima.